Capítulo 91. Los fantasmas de los antepasados. 2. Go Bok. Go Cook. Los cadáveres de los orangutanes comenzaron a moverse. Aunque solo habían estado muertos por poco tiempo, su piel ya se estaba convirtiendo en puré y descomponiéndose, revelando huesos huecos aquí y allá. De hecho, todas las criaturas vivientes vienen de la naturaleza y regresan a ella, lo que significa que sus cuerpos pertenecen a la naturaleza. Provenir de la naturaleza y regresar a la naturaleza es una gran providencia, una especie de contrato para ser reconocidos como miembros del ecosistema. Sin embargo, hay algunos seres que, después de terminar sus vidas y el periodo de tiempo en el que se les dio un cuerpo, no lo devuelven a la naturaleza. Los no muertos. No regresan a la naturaleza, a pesar de que provienen de ella por naturaleza. Son como inquilinos en una casa que ya está en un contrato. Los fantasmas ocupan a la fuerza un cuerpo que, según la providencia y el contrato de la vida, debería haber sido devuelto a la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza actúa para reclamar el cuerpo. Como dicta la ley de la naturaleza, todas las cosas regresan a la tierra. Para reclamar el cuerpo del espectro, la naturaleza acelera la descomposición de la carne, de modo que los no muertos siempre quedan solo con carne podrida, tripas malolientes y huesos huecos. Es por eso que la mayoría de los no muertos están podridos o esqueléticos. Pero, de vez en cuando, los espectros que poseían poderes nobles en vida pudieron resistir las leyes de la naturaleza con una fuerza aún mayor. Desafían las leyes de la naturaleza con cuerpos y fuerza que no están casi tan dañados como cuando estaban vivos. Woodchuck. 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 Así eran los no muertos que ahora salían de la tumba del valiente. Esto es increíble. La boca de Iben se abrió de par en par. Saliendo de las tumbas de piedra y tierra en el valle, eran esqueletos, delgados y secos. Llevaban sudarios hechos de pieles de pantera negra y sus ojos brillaban con la negrura vacía de los esqueletos. En el pasado, fueron grandes guerreros y líderes de los Balik. Portando arcos, lanzas, espadas, hachas. Y a sus seres queridos enterrados, los no muertos han resurgido y se están acercando en masa en esta dirección. Caballero de la Muerte. Nivel de peligro, AS. Tamaño. Encontrado en. Nombrado, Caballero de la Muerte. Un ser corrupto y transformado que alguna vez tocó las alturas de la vida, el mana oscuro que extraen de sus almas y cuerpos se mantiene como garantía hasta que cada músculo y vena en sus cuerpos estalle. La mayoría pierde su cordura y vomita un odio vacío y una rabia ciega. Sin embargo, a veces hay caballeros de la muerte con inteligencia, pero se dice que solo ha habido 7 casos en la historia humana en que han aparecido tales objetos. Por lo general, los caballeros de la muerte son feroces y agresivos, y para compensar esto, a menudo están equipados con armaduras gruesas y pesadas. Pero los antepasados resucitados de Balik se acercaban con la velocidad del viento, vistiendo solo una túnica ondeante sobre las corrientes oscuras. Respondiendo al odio enloquecido que Aeman vomitaba. Entonces, el jefe Aquila habló. Todos, prepárense para la batalla. Tan pronto como las palabras salieron, Iben sacó su arco y disparó. Apuntando a Aeman, que luchaba en el suelo. Pero uno de los caballeros de la muerte, corriendo a toda velocidad, disparó una flecha antes de que pudiera hacerlo. Paf, paf, paf. Flechas de tremenda potencia salieron disparadas y comenzaron a escoltar a Aeman. J.E., J.E., J.E. Morir todos. Todos se van. Escondiéndose detrás de los caballeros de la muerte, Aeman estaba envejeciendo rápidamente. Había estirado su fuerza vital más allá de sus límites, manipulando a los caballeros de la muerte. Pronto, los esqueléticos y sin rostro caballeros de la muerte se interpusieron en el camino de los guerreros de Balik con espadas y lanzas. Los guerreros de Balik enfrentan el pasado y el presente al mismo tiempo. Los guerreros de la vieja era y los guerreros de la nueva era se enfrentan entre sí. Ha llegado el momento de enseñarle una lección a los héroes del pasado. ¿Qué miedo dan los jóvenes de hoy? Iben disparó la primera flecha. Ping. Su flecha estaba llena de un poderoso aura plateada. Sin embargo, para su sorpresa, el caballero de la muerte frente a ella agarró la flecha con su mano. Crujido. La flecha fue bloqueada, pero no había forma de que pudiera haberse salido con la suya sosteniéndola con sus manos desnudas. El caballero de la muerte sacudió la cabeza mientras observaba cómo la mano que sostenía la flecha se convertía en polvo y se desmoronaba. Quizás cuando estaba vivo, no habría tenido problemas para atraparla. Pero ahora, debilitado como estaba por la decadencia, no habría podido adaptarse a su cuerpo deteriorado. Entonces. ¡Boom!
El caballero de la muerte detrás de él blandió su espada. Un golpe agudo salió volando, cortando todo a su paso. La velocidad fue más rápida de lo esperado, lo que hizo que Aiben entrara en pánico. ¡Boom! Hubo alguien que desvió el golpe del caballero de la muerte. Era Vikir. ¿Y ahora? Vikir extendió las manos hacia los dos caballeros de la muerte que se acercaban. Un momento. Un polvo blanco voló de las manos de Vikir y aterrizó en los rostros de los caballeros de la muerte. ¡Chit! El humo se elevó acompañado del sonido de cuero ardiendo. Los caballeros de la muerte fruncieron el ceño de dolor y retrocedieron. Cuidado. Cada uno de ellos es un demonio con nombre. Aiben se rió ante el consejo de Vikir. Se inclinó hacia la cintura y sacó su trasero lo más que pudo, dando palmaditas en el muslo de Vikir. Después de todo, eres el único hombre en quien puedo confiar con mi espalda. Oh, por supuesto, te estoy pidiendo que protejas mi retaguardia en la batalla. Espero que no lo malinterpretes. Aiben se divierte con la reacción de Vikir, incluso en un momento tan desesperado. Pero, siendo justos, ahora no era el momento para bromas. Los caballeros de la muerte volaban, sus ataques se volvían más fuertes y afilados. La expresión de Aiben se endureció. Vikir, ¿cómo lo hiciste? Estaba preguntando cómo Vikir había ahuyentado a dos caballeros de la muerte hace un momento. Vikir respondió con facilidad. Sal. Los no muertos son débiles ante la sal. Tenía razón. No hay mejor manera de purificar lo impío que con sal. Vikir recogió un puñado de sal, que yacía como arena blanca en las orillas de un río cascada fuera del campo de batalla de la Ilíada, y la esparció sobre el caballero de la muerte. Pronto, la sal blanca se volvió negra y emitió un fuerte crepitar. El caballero de la muerte retrocedió al tocar la sal y eso fue justo a tiempo para contraatacar. ¡Paf! Vikir agarró la espalda del caballero de la muerte mientras éste retrocedía por la sal y rápidamente le perforó la sien con Bielzebub. Entonces los guerreros de Balik, que habían estado luchando por contener a los caballeros de la muerte, encontraron una manera de seguir adelante. Sal. Sal. Todos, imiten a Vikir. Es cierto. Funciona. Aún así, los guerreros de Balik se mostraban reacios a herir a sus ancestros. Esparcían la sal del río con el mínimo contacto, esperando evitar el combate cuerpo a cuerpo mientras honraban a sus ancestros. Además, a medida que el punto de inflexión de Aeman alcanzaba su clímax, los caballeros de la muerte comenzaron a ser eliminados uno tras otro. El jefe Aquila se burló. Tus ancestros no estaban destinados a ser manipulados por los necrones. Su burla iba dirigida al moribundo Aeman. En ese momento. Q. Sí, calidad en lugar de cantidad. Aeman rió sombríamente. Se untó la cara con su propia sangre, trazando líneas intrincadas de encantamiento. Comenzó a extraer su fuerza vital, extrayéndola más allá de la vida misma. Incluso su alma lucharía en agonía durante eones después de la muerte. Pero, sin embargo, Aeman se vio obligado a usar este hechizo prohibido. Sad, 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 sad. Uno por uno, los caballeros de la muerte a su alrededor comenzaron a desmoronarse. Pero a pesar de esto, Aeman mantuvo los ojos cerrados y seguía murmurando algo. Lo encontré. Lo encontré. Estaba en las profundidades del abismo, solo y sin tumba. Oh, sí, realmente estaba allí. La oscura maná giraba salvajemente a su alrededor. Los otros guerreros de Balik apenas podían mantener el equilibrio en medio de todo eso. Es hora de terminar con todo esto. La zorra nocturna, la jefa, Aquilaman, se alzó alta y fulminó con la mirada a Aeman. Entonces su flecha lo alcanzó en la frente. ¡Pau! Una sola flecha plateada atravesó la tormenta oscura. Parecía evidente que en cuestión de segundos, perforaría un agujero enorme en su cráneo. Pero... ¡Bajik! Para su horror, la flecha de Aquila se detuvo en medio del camino. La flecha de Aquila, la fuerza imparable en la profundidad actual, fue atrapada por la mano de otro. Todos los guerreros de Balik levantaron la vista asombrados. Era un hombre delgado que atrapó la flecha con sus manos desnudas. Un hombre vestido con una túnica andrajosa. Su rostro era esquelético y curtido, le faltaban los labios, dejando sus encías y dientes al descubierto. La túnica ondeaba en la brisa, tejida en un estilo de hace mucho, mucho tiempo. Huesos gruesos y fuertes, estatura alta y el poder de atrapar las flechas de Aquila con sus manos desnudas. Nadie había adivinado nunca la identidad de este antepasado de hace mucho tiempo. Solo uno. Excepto Aquila.
Aquila volvió su mirada temblorosa hacia el orbe no muerto frente a ella. Había escuchado las leyendas de todos los grandes jefes y héroes de Balik desde que era niña. Siempre había pensado que podría hacerlo. Potencial bendito, posibilidades infinitas, un talento único en un siglo. Aquila era en realidad considerado uno de los jefes más capaces de todos los tiempos, así que no tenía reparos en compararse con los legendarios guerreros del pasado. Excepto una persona. Un héroe que había declarado la guerra al imperio por sí solo, que había obtenido declaraciones de rendición, que había sometido a todas las tribus de la profundidad, que había llevado a Balik a sus mayores alturas y, ante todos estos inmensos logros, incluso la arrogante Aquila solo podía admirar sinceramente. El mito eterno de Balik, un ser espiritual. Adonai, el mejor arquero desde que la historia comenzó a ser escrita. Capítulo 92. Los espíritus de los ancestros, 3. Un héroe de Balik que luchó contra el imperio como un solo hombre. Un ser mítico que infundía miedo incluso en los más grandes maestros de espadas del imperio, desatando una furia en todo el continente. El maestro arquero, el arquero más poderoso que jamás haya existido. Ella es Adonai. Desde que la historia de Balik comenzó a ser escrita, Adonai, la arquera conocida por ser la más fuerte, apareció frente a Aquila, que estaba lejos de aprender. Cabello corto y gris, piel reseca en su rostro, labios caídos y dientes claramente visibles. Cada vez que la túnica negra que cubría todo su cuerpo ondeaba en una aura negra, se revelaba el gran arco colgado en su espalda. Era un arco con una punta muy afilada y emitía un color muy negro. Tenía un aspecto extraño, como si fueran las dos patas de un insecto dobladas y conectadas. Vikir se quedó inmóvil, mirando a Adonai frente a él. Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de un ser de nivel maestro, un ser que tocaba las alturas de lo supremo. El poder que emanaba de Adonai era tan salvaje y despiadado como el de Hugo Baskerville. Quizás porque es un caballero de la muerte, se sentía aún más poderoso. El autor es Adonai el arquero. Terror del imperio, héroe de los bárbaros. Era una sensación extraña ver una figura de la que solo había oído hablar en la mitología de la jungla. Pero mi asombro fue efímero. Al siguiente momento, Adonai levantó su gran arco negro. No había cuerdas ni flechas en el arco. Pero cuando Adonai agarró el aire con la mano opuesta a la que sostenía el arco, una corriente de aire fresco formó un hilo delgado de punta a punta del arco. Era como una araña tejiendo un hilo. SSSS. Para sorpresa de Adonai, las corrientes de aire negro conectaron polo a polo del arco. Adonai chasqueó los dedos una vez y luego los soltó. Entonces, una flecha hecha de aura fue creada y encajada en la cuerda del arco, que también estaba hecha de aura. ¡Cuac! Adonai tensó y soltó la cuerda del arco, y una flecha de aura oscura salió disparada. Vikir entrecerró los ojos. La velocidad era tan rápida que ni siquiera Vikir, un graduador avanzado, podía ver adecuadamente. Fue solo a través de medio instinto y medio suerte que Vikir logró desviar la flecha extendiendo el Bielzebub en su muñeca tanto como pudo. ¡Boom! La flecha de Adonai voló en una trayectoria desviada por la espada de Vikir y perforó un agujero en un enorme tronco. ¡Crunch! ¡Cuac! No solo atravesó el tronco, sino que las rocas del acantilado detrás de él se desmoronaron con un estruendoso estruendo. Era un espectáculo impresionante, como si hubieran sido dispersadas por innumerables cuchillas. Las flechas de Adonai son criaturas monstruosas que arrasan con su entorno con solo una mirada. Sería inimaginable enfrentarlas de frente. Vikir frunció el ceño y babear. A pesar de la evidente desviación, su muñeca estaba rígida y su brazo hormigueaba. Más allá de los músculos desgarrados en su antebrazo, debió haberse fracturado el hueso de la muñeca. El aura líquida de Bielzebub también quedó hecha jirones. Los rayos de aura de Adonai tienen la densidad de sólidos extremadamente duros, el reino de un maestro. No es de extrañar que no pudiera ser derrotado por un aura líquida de clase graduador. Incluso. Suts. El tronco alcanzado por el aura de Adonai comenzó a marchitarse y morir. El veneno era lo suficientemente fuerte como para matar un gigantesco árbol que podría haber vivido durante cientos de años en un instante. La atención de Vikir volvió una vez más al gran arco negro que sostenía a Adonai. A primera vista, parecía imposiblemente grande y largo, pero era sólido y ligero, casi sin peso. Apuntaba en ambos extremos y brotaban picos parecidos a cuernos en el medio, parecía como si dos patas de insecto estuvieran pegadas juntas. Vikir se dio cuenta de su identidad de inmediato. Los restos de la Madame Ocho Patas. Cuando me encontré con Madame Ocho Patas el otro día,
confirmé que las 8 patas estaban unidas, así que probablemente estaba hecho de fragmentos de su cuerpo antes de mudar su piel. Esto me recordó algo que Aiben dijo una vez. Adonai era la única que podía enfrentarse cara a cara con la señora de las 8 patas. Ahora que eres un joven Balik, honra a Adonai. Y enorgullécete de ser su descendiente. Adonai recordaba que en el pasado había luchado contra la señora de las 8 patas y había ganado. El arco fue hecho a partir de sus ruinas y su viciosa aura venenosa fue impregnada en el arco mismo. El temible arco negro debe haber conservado su poder venenoso mucho después de que Adonai muriera y fuera enterrada con ella. Estoy en problemas. Vikir hizo clic con su lengua. Estaba enfrentando a un espadachín, o tal vez a un maestro del arco aún más difícil. La debilidad del caballero de la muerte es que ataca de manera imprudente y caótica, lo que en combates cuerpo a cuerpo lo deja abierto y vulnerable, pero... ¡Puf! ¡Pau! ¡Cuac, cuac, cuac! En una pelea a larga distancia, se convierte en un ataque unificado. Adonai disparó una serie de flechas de aura. Auras sólidas oscuras, incluso venenosas. Atravesaron el aura líquida negra de Vikir, destrozándola en pedazos. Vikir cargó su aura en Bielzebub y la balanceó largamente. Carnívoro Baskerville. 6 colmillos dibujaron un rastro ennegrecido de sangre, pero aún así, fue empujado hacia atrás. Incluso un guerrero del rango de graduador sería impotente contra un maestro. Un líquido no puede derrotar a un sólido. Sin embargo, la razón por la que Vikir seguía vivo se debía a la protección del río Styx, la fuerza y regeneración de maná de su cuerpo y el poder del monstruo que la espada mágica Bielzebub estaba sellando. Vikir había ganado peso con el hechizo sacroilíaco del Oxbear, lo que le permitía resistir las flechas de Adonai sin ser empujado hacia atrás. Pero incluso los 6 golpes sorpresa de los Baskervilles no eran suficientes para detener la lluvia de flechas de Adonai. Cada una de las flechas de Adonai era más fuerte, más dura y más numerosa que cada uno de los dientes de Vikir. Además, el aura de su cuerda de arco y flechas nunca se desgastaba ni disminuía. Adonai simplemente desataba una interminable ráfaga de la energía dimensional negativa que caracteriza a los caballeros de la muerte. ¡Boom! ¡Crackle! ¡Pac! ¡Pac! Decidiendo que una batalla frontal era imposible, Vikir giró su espada hacia los lados para desviar las flechas, pero aún así estaba siendo empujado hacia atrás gradualmente. Las grandes reservas de maná del graduador ya estaban casi agotadas. El aura que irradiaba de Bielzebub explotaba como miel de un martillo cada vez que entraba en contacto con el aura de Adonai. Incluso sus muñecas temblorosas le advertían que estaba en su límite. Había muchas noticias malas provenientes de todo el cuerpo. A este ritmo, seré una flecha en el carcaj. Vikir intentó moverse rápidamente para apartarse, pero Adonai era más rápido que él. Cerrar la distancia sería imposible, ya que las flechas volarían como locas, y alejarse sería un suicidio contra un arquero de nivel maestro del arco. Un ataque sorpresa podría haber funcionado, pero no hay forma de ganar una pelea frontal. Por supuesto, no me refiero a cómo ganar, sino cómo sobrevivir. Necesito matar al menos a Aeman. Pero con Adonai firmemente en su camino, eso era imposible. Todos los guerreros de Balik dispararon flechas al unísono, pero todas fueron bloqueadas por el velo de Adonai y el cuerpo del arco negro. Justo cuando Vikir estaba en medio de sus pensamientos. ¡Pac! Recibió una patada en la mejilla. Esclavo, a un lado. Aiben extendió sus largas piernas y empujó la cabeza de Vikir. ¡Pau! Un destello negro voló en una trayectoria negra hacia el lugar donde estaba la cabeza de Vikir apenas un momento antes. ¡Pit! Una larga y delgada herida apareció en la pantorrilla de Aiben. Mientras tanto, Vikir se limpió la sangre de la frente y dijo: Gracias. Es mejor morir por una conmoción que por una flecha. No es momento de holgazanear, aquí vienen de nuevo. Aiben alcanzó y agarró a Vikir por la nuca. Una flecha de aura negra golpeó el suelo donde momentos antes había estado la ingle de Vikir, dejando un profundo agujero. También apuntas a la ingle. Vaya prisa de macho. Vikir sonrió con los ojos entrecerrados de Aiben. No tan rápido. Para el gran Adonai. Por ahora, solo eres el títere de Aeman. Después de que hayas alcanzado la perfección. Aiben rápidamente cargó flechas en su arco. Una docena de flechas volaron a una velocidad vertiginosa, apuntando a Adonai. Luego se separaron en diferentes trayectorias, cada una apuntando a una parte diferente del cuerpo de Adonai. Pero... Puf, 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 puf. Con un movimiento de su mano, Adonai atrapó todas las 10 flechas que venían de 10 direcciones diferentes.
Wof. Como si eso no fuera suficiente, apretó fuertemente su puño, rompiendo las 10 flechas y haciéndolas añicos. Tus manos deben ser grandes. Aiben apretó los dientes al ver los fragmentos de flechas cayendo al suelo detrás de ella. Luego, Adonai levantó su arco negro. El centro de la diana estaba claro. Vikir y Aiben frente a él. ¡Boom! Con un sonido como el disparo de un cañón, un vórtice afilado salió disparado del arco negro de Adonai. Cortó el aire a su alrededor como una cuchilla giratoria. Destrucción y velocidad, inevitables e imparables. Vikir y Aiben se prepararon para la batalla. Entonces. ¡Boom! Alguien desvió el poder oscuro de Adonai con sus propias manos. ¡Huajijik! ¡Boom! La aura de cuchilla giratoria giraba frenéticamente, fue despedazada por pura fuerza. Las flechas de aura de Adonai se convirtieron en corrientes de aire negro y se dispersaron. Vikir y Aiben miraron hacia arriba, con los ojos bien abiertos, al ser que se erguía ante ellos. Un guerrero, goteando sangre por su agarre desgarrado, pero permaneciendo firme sin perder un latido. Jefe Aquila. El zorro de la noche. Ella estaba aquí como la representante de la nueva generación contra el representante del viejo. Capítulo 93. Los espíritus de los ancestros. 4. Cada una de las flechas de Adonai era un arma aterradora. Pero había una mano que las atrapaba y las aplastaba. Quédate atrás. Aquila dio un paso adelante, bloqueando a Vikir y Aiben. Había enviado de regreso a la tumba a los 8 caballeros de la muerte que se interponían en su camino, y ahora estaba a punto de enfrentarse a Adonai, el pináculo final, el supremo de los Balik. Adonai, el líder de la era antigua, y Aquila, la líder de la nueva era. Estos dos pináculos gemelos, cada uno en la cúspide del tiro con arco, se enfrentaban ahora en una confrontación atemporal. Vikir tragó saliva en seco. Una batalla entre dos poderes absolutos, usuarios de aura de nivel maestro que rozan el reino del Supremo, no es algo que se vea todos los días. Incluso en la era de la destrucción, donde los cielos y la tierra se trastornaban a diario, una batalla de esta magnitud no era común. ¿Qué pasará? Ni siquiera vale la pena preguntarlo. Aiben a su lado respondió la pregunta de Vikir. Abrió la boca con una expresión decidida. Mi madre nunca pierde. Las palabras de Aiben destilaban confianza. Pero la realidad empezaba a mostrar lo contrario. Kararak. Aquila levantó su gran arco y lo apuntó directamente hacia adelante. La gruesa cuerda del arco se tensó al máximo, y disparó una flecha poderosa. ¡Boom! Aquila disparó a Adonai con un aura plateada. El aura sólida voló como una flecha de plata, atravesando el aura negra que emanaba del cuerpo de Adonai. Adonai contraatacó de inmediato. Sus instintos de combate estaban tan afilados que estaban firmemente arraigados en su cuerpo fallecido. ¡Boom! El aura negra que emanaba del cuerpo de Adonai explotó como vapor. La tierra a su alrededor se agrietó, el gas sulfuroso salía de las grietas y el aura negra que emanaba del cuerpo de Adonai era negra como el azufre, como si fueran las llamas del infierno. Ascendieron a los cielos en un torbellino, y pronto la vasta extensión del cielo quedó envuelta en nubes oscuras. Hacia estas nubes oscuras, Aquila desató una ráfaga de destellos plateados. Destellos plateados y trayectorias negras que se devoraban feroces entre sí. Era tan rápido que ni siquiera Aiben, una graduadora novata, y Vikir, un graduador avanzado, podían seguirlo apenas. Aquila, la velocidad de tu arco se iguala a la de Adonai. Las habilidades arqueras de mi madre son de clase mundial, y no me refiero solo en términos de precisión. Literalmente, estos dos mitos vivientes estaban dando una verdadera lección a las futuras generaciones de guerreros. El combate de Aquila y Adonai era uno de precisión. Los fundamentos de anticipar los movimientos de tu oponente y colocar tus flechas en una trayectoria predecible, mientras que técnicas más avanzadas como disparos giratorios que aprovechan las corrientes de aire en las que vuelan las flechas de tu oponente, y disparos parabólicos que hacen que las flechas salgan de la nada desde arriba o desde los lados, se ejecutaban sin esfuerzo. ¡Bam! Mientras Aquila agachaba la cabeza, una flecha negra salió volando y rompió la parte posterior de un tronco detrás de ella. ¡Boom! Tan pronto como Adonai saltó hacia arriba, una flecha plateada se incrustó en la barra de arena en la que estaba parado, provocando un tsunami de arena en todas direcciones. Una batalla total de desgaste. Pero a medida que pasaba el tiempo, era Aquila quien estaba perdiendo terreno. ¡Chas! Una flecha de Adonai rozó el costado de Aquila. Las flechas negras estaban apretando lentamente el aire de los pulmones de Aquila. Pero no era cuestión de habilidad.
Es porque Aquila necesita las herramientas limitadas de las flechas y Adonai no lo hace. A veces, al igual que Adonai, Aquila simplemente concentraba su aura y la enviaba sin una flecha, pero consumía tanta energía que no podía usarlo excepto en momentos de gran urgencia. Adonai, por otro lado, gracias a la energía negativa que extrae del infierno, puede disparar flechas de aura sólida con un 100% de pureza. Incluso la dirección del viento es desfavorable. Vikir frunció el ceño. Adonai tenía el viento en la espalda y Aquila lo tenía de frente. Los vientos de la selva parecían estar favoreciendo las flechas de Adonai, dándoles más poder, mientras que las flechas de Aquila tenían la mitad de potencia. La diferencia se hace cada vez más visible en el cuerpo de Aquila, que se está cubriendo cada vez más de cicatrices. Incluso los disparos de francotiradores de Adonai estaban impregnados del veneno de Mara Medwagen. Suts. Las heridas en el cuerpo de Aquila se volvieron negras. Su tez se estaba volviendo pálida en contraste. Ping. Además, las flechas que Aquila había enviado de repente comenzaron a ir en una dirección completamente extraña. El viento envolvía sus flechas y las enviaba volando en diferentes direcciones, sin llegar nunca a Adonai. Era como si toda la jungla estuviera protegiendo a Adonai. ¿Realmente era un dios de la jungla? Vikir se preguntó qué podía hacer para revertir las probabilidades. De esta forma, Aquila perdería, y todos los guerreros de Balik serían barridos por las hordas del Caballero de la Muerte. ¿Deberíamos matar a Aeman primero? Sí, pero hacerlo requeriría atravesar la pared de hierro de Adonai, que permanece inmóvil en su lugar. Además, Aeman no había retirado a todos sus caballeros de la muerte, sino que estaba centrando sus esfuerzos en controlar varios caballeros de la muerte de clase nombrada, incluido Adonai. Los guerreros de Balik están luchando contra otros caballeros de la muerte que solo son ligeramente disuadidos por la salpicadura de sal, pero no detenidos en absoluto. Alguien tiene que ir a buscar al resto de los guerreros en la ciudad. De esta forma, vamos a... Vikir grita con urgencia. Aiben pone una mano sobre su boca. Es achachach. Casi hemos llegado. Los ojos de Vikir se estrecharon. Aquila se estaba cansando, sus flechas volaban en direcciones extrañas debido al viento en contra. Por otro lado, Adonai seguía fuerte. ¿Dónde se creía ella que estaba ganando? Pero Aiben, que es un arquero mejor que Vikir, parece ver algo más. Aiben. Ella está observando con asombro cómo Aquila realiza un milagro. Lo veo. Lo hago. Veo lo que mi madre está viendo. Vikir solo pudo sacudir la cabeza. Entonces, sucedió de repente. ¡Boom! Una flecha misteriosa voló y se alojó en el centro de la espalda de Adonai. Una sola flecha auténtica se estremeció. Provenía de una dirección inesperada, desde atrás, no desde abajo, no desde la latitud, no desde el costado. Adonai se detuvo por un momento, seguro de que solo podía haber una persona detrás de él, ¿verdad? Pero... Otra flecha voló directamente hacia él, golpeándolo en la parte posterior de la cabeza. Y luego otra. Bep. Una gran cantidad de flechas comenzaron a volar desde atrás. ¡Ay! Aeman se aplastó como un insecto en el suelo. Varias de las flechas que venían desde atrás se clavaron en su trasero. Vikir levantó la cabeza, con la boca medio abierta. Solo ahora vio la identidad de las flechas que venían desde atrás. Eran las flechas ciegas que Aquila le había disparado hace un momento. Pipipiping. Otra lluvia de flechas desde atrás. Todavía apuntando a la espalda de Adonai. Whiz. El fuerte viento llevaba las flechas de Aquila de vuelta hacia Adonai. Solo entonces Vikir se dio cuenta de la causa de la anomalía. Las flechas de Aquila no estaban volando en la dirección equivocada. Parecía que habían tomado un giro equivocado, solo para elevarse en un torbellino que rugía a través de la jungla, para luego girar en círculo completo y regresar al punto de origen. Como salmones nadando contra una cascada, regresando al lugar donde nacieron. Al centro del vórtice negro que Adonai estaba creando, donde comienza el viento. Pac. Cuac. La espalda expuesta de Adonai se convirtió instantáneamente en un erizo. Después de rebotar 2 veces en el viento, la flecha se volvió aún más poderosa que cuando fue lanzada originalmente y golpeó su objetivo. Las flechas de Aquila, que podían atravesar rocas y troncos, no penetraron completamente el poderoso cuerpo de Adonai, pero aún así lograron hacer un buen daño. ¡Boom! Otra flecha aterrizó encima de la que estaba en el muslo de Adonai. Solo entonces se logró atravesar el muslo de Adonai,
haciendo que se tambaleara y cayera de rodillas en el suelo. Aquila miró hacia arriba, su tez cansada. Gran ancestro, si todavía estuvieras vivo y en buenos ánimos, no habrías cometido un error tan simple. Me entristece. Aquila envió la última flecha volando hacia el Adonai debilitado. Una flecha ciega lo alcanzó en la espalda y una flecha con puntería en el frente. Adonai no pudo esquivar el último disparo de Aquila. Una flecha a medio camino de la parte trasera de su cabeza y otra a medio camino de su frente. ¡Boom! Las dos puntas de flecha se encontraron en un solo punto. ¡Sad! Adonai cayó de rodillas. La leyenda de la generación anterior se inclinó ante el mito de una nueva era. Aquila miró a Adonai, arrodillado ante él, con la cabeza baja. Realmente no se sentía como una victoria. Aquila estaba en la cúspide de sus poderes ahora, y el Adonai al que acababa de enfrentarse ya había muerto de vejez y ya no estaba en proceso de ser resucitado de entre los muertos. Además, era un cadáver, carente de inteligencia básica, y mucho menos una mente viva, por lo que apenas era una pelea adecuada. Si tan solo Adonai hubiera tenido la fuerza de su mejor momento. Aquila negó con la cabeza. Solo podía imaginar las terribles consecuencias. Luego. ¡Kaa! Un grito ahogado. Aeman estaba luchando con el cadáver de Adonai. La batalla se perdió, ya que el caballero de la muerte hecho a partir del cadáver de Adonai había caído. Los pocos caballeros de la muerte restantes se agruparon alrededor de Aeman y un número mucho mayor de guerreros Balik lo rodearon. Ahora muere. Aiben mira con desdén a Aeman. Pero la apuesta de Aeman aún no había terminado. Había perdido casi toda su vida y su maná, y estaba paralizado de cintura para abajo, pero aún no había renunciado a su voluntad de vivir. ¿No se acerquen? Aeman reunió el cuerpo de Adonai y los cuerpos de los otros ancestros. Agarró un puñado de sangre de sus manos y boca. Si se acercan, los ancestros se contaminarán con mi sangre. La amenaza de Aeman hizo que todos, incluido Aquila, se detuvieran por un momento. La superstición sostenía que un alma contaminada con la sangre de un traidor no podría entrar al paraíso del guerrero. En sus momentos finales, Ahrimen se había basado en esta pequeña superstición para chantajear a los demás. De seguir así, las almas de los guerreros nunca podrían ir al paraíso, sin mencionar que él los habría engañado. El hecho de que fuera tan hábil en la brujería hacía que la situación fuera aún más grave. Aquila levantó su arco, pero Ahrimen estaba escondido astutamente detrás de los cuerpos de sus ancestros. Por lo tanto, todos los guerreros eran incapaces de actuar precipitadamente. Justo en ese momento. Retirémonos, todos. La voz de Vikir resonó. Todos los ojos se volvieron para ver a Vikir levantando su arco y apuntando una flecha. Sin embargo, la flecha apuntaba en la dirección equivocada. ¿Qué vas a hacer? Incluso Aquila, que acababa de hacer un golpe increíble con el viento, lucía confundido. Pero Vikir estaba seguro. Suban a un lugar más alto primero. Ese fue el último consejo de Vikir. Al mismo tiempo. ¡Ping! La flecha del arco de Vikir voló en un arco parabólico. Golpeó donde los troncos estaban apilados unos sobre otros, el nudo de enredaderas que lo sostenía. ¡Pau! La flecha de Vikir se rompe y la enredadera cae al suelo. Y luego. Ger, snap, snap, snap. A medida que las enredaderas se rompían una por una, los pesados troncos comenzaron a moverse al unísono. Cuando la barrera de madera, sostenida en su lugar por las enredaderas, colapsa, las cosas al otro lado se derraman. CHHH. Era un río que se había hinchado durante la larga temporada de lluvias, las olas de un río de sal lleno de sal blanca derretida. Capítulo 94. Los espíritus de los ancestros, 5. Boom. Con un fuerte estruendo, la presa que contenía el agua cedió. Las tablas de madera se derrumbaron y el río comenzó a inundarse a gran escala. Todos a los árboles. Afortunadamente, Aiben reaccionó rápidamente y hubo pocas víctimas en Balik. A medida que el río se precipitaba furiosamente sobre todo, los guerreros de Balik treparon a los árboles para evitarlo. Aquellos que fueron demasiado lentos para trepar a los árboles lograron aferrarse a rocas robustas y resistir las olas. Pero los caballeros de la muerte, parados a la distancia, no pudieron evitar la ola. Choque. Choque. El agua que se precipitaba barrió a los caballeros de la muerte de un solo golpe. Por supuesto, los caballeros de la muerte eran lo suficientemente fuertes como para resistir las olas, pero el problema no eran las olas en sí. Sut 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 suts.
Los cuerpos de los caballeros de la muerte se convirtieron gradualmente en un vapor negro y comenzaron a dispersarse. Esto se debía a que el agua del río que ahora se desbordaba era agua salada concentrada. Por naturaleza, los no muertos son débiles ante la sal, que tiene el poder de purificar lo impío. Estos ríos de sal han sido durante mucho tiempo hogar de peces de agua salada e incluso la sal que se disuelve en el agua es efectiva contra los no muertos. Los caballeros de la muerte resistieron la sal, pero no pudieron resistir una fuerza tan abrumadora. Santificación. Uno a uno, los cuerpos se desmoronan en polvo. Los cuerpos de sus ancestros, regresando a donde pertenecían, fueron arrastrados por las aguas fluyentes y dispersados por la tierra inundada donde nacieron y crecieron. Aquila tragó saliva al ver la carne de Adonai disolviéndose en el agua salada y siendo arrastrada. Fue lamentable que los restos de sus distantes ancestros no pudieran ser recuperados correctamente, pero estaba contenta de que la energía impía hubiera sido purificada. Sobre todo, me alegra que los nobles cuerpos de mis ancestros no hayan sido salpicados con la repugnante sangre de Aeman. Y ahora. El nivel del agua disminuyó. Era el final de la temporada de lluvias y las aguas ya no desbordaban. Los guerreros de Balik descendieron al fondo a medida que el agua retrocedía. El agua aún les llegaba a los tobillos, pero no interfería con su capacidad para caminar sobre el suelo. Vikir hizo lo mismo tan pronto como bajó el nivel del agua. Pum. 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 Con cada paso, el agua subía hasta sus tobillos y la hierba tenue le cosquilleaba entre los dedos de los pies. En los charcos estancados del fondo, los bagres y anguilas atrapados por la corriente se revolvían y luchaban por respirar. Entonces, Vikir vio algo. Un objeto, sumergido silenciosamente en el agua, ondeando una aura espeluznante sobre la superficie. ¿Es eso? Era un arco grande. Mate oscuro. Cuernos y espinas brotando como dientes. Este arco negro, sin siquiera una cuerda de arco, debió haber sido sostenido por Adonai hace un momento. Un arma hecha a partir del caparazón de una madam de 8 patas. A simple vista, era un arma inusual. Vikir lo recogió y se lo entregó a Aiben a su lado. Aiben lo tomó y lo acunó en sus brazos. Luego corrió para entregárselo a Aquila, que estaba parada a cierta distancia. Mientras tanto, los guerreros de Balik se estaban congregando en un solo lugar. Se dirigían hacia un solo árbol espinoso que se alzaba alto en medio de una amplia llanura. Estaba solo, sin otros árboles grandes alrededor, y su tronco estaba densamente cubierto de innumerables espinas. Los guerreros de Balik se colocaron en círculo alrededor del árbol y al unísono levantaron la vista. Sobre ellos, vieron una figura familiar. ¡Ag! ¡Ag! Este anciano tenaz estaba colgando, incapaz de ser arrastrado por las aguas crecientes del río. Justo antes de que el agua lo cubriera, trepó este árbol espinoso, rasgando el suelo con sus manos y arrastrando su mitad inferior inmóvil. ¿Qué podría haberlo llevado a este angustioso camino de lucha? Los lados de las espinas eran afilados como cuchillas y sus puntas eran agudas como lanzas. ¡Apágalo! Aeman extendió una mano temblorosa y las agarró. Ni siquiera pudo seleccionar las espinas. Los dorsos de sus manos estaban perforados, sus dedos estaban zigzagueando y desgarrados, y sus nudillos se estaban desprendiendo. No hace falta decir que no eran solo sus manos. Todo el cuerpo estaba cubierto de espinas, cortes y desgarros. Su carne estaba desgarrada como trapos y su cuerpo goteaba sangre. El agua salada y los escombros llenaban las heridas abiertas, causando un dolor infernal. Sus entrañas ya se estaban desintegrando por haber sido utilizadas por caballeros de la muerte de alto nivel que estaban fuera de sus capacidades. Pero a pesar de esto, el viejo chamán seguía vivo. Continuó extendiendo la mano y trepando por las espinas, aparentemente asustado, o tal vez aturdido. Parecía como si hubiera envejecido décadas. Sálvame, por favor sálvame. Mientras movía desesperadamente sus manos para trepar por las ramas, pedazos de carne y entrañas goteaban por el tronco del árbol con sangre. El árbol se volvía cada vez más gris. Vikir lo miró, perdido en sus pensamientos. Bueno, en retrospectiva, ciertamente era un hombre notable. Había resucitado al mítico Adonai de Balik de entre los muertos, aunque toda su fuerza vital se hubiera ido, y había logrado controlar a varios otros caballeros de la muerte simultáneamente. Quizás si se hubiera dedicado solo a la magia, habría estado al nivel de Adolf, el loco de Morg. Sin embargo, era una lástima que imitara torpemente a un guerrero para coincidir con las emociones de Balik. Incluso con una habilidad de magia negra de más de 6 círculos, todavía interpretaba el papel de un guerrero.
Pero eso demostraba cuánto deseaba mezclarse con la atmósfera de Balik. Vikir volvió su mirada hacia Aeman. Subió las espinas aterrorizado, sangrando. La vista de él de repente trae recuerdos de cuando llegó por primera vez al pueblo de Balik hace 2 años. Los prisioneros de guerra subiendo por las espinas y las llamas ardiendo debajo de ellos. Aquellos condenados al árbol de espinas eran obligados a trepar desnudos, con sus cuerpos cubiertos de sangre. Caían a la muerte en la base del árbol, desangrándose o muriendo por las quemaduras. Entre los muertos había hombres de la casa de Baskerville y hombres de la casa de Morg. Es especialmente memorable que en sus últimos momentos, mantuvieron la boca cerrada, aunque sus ojos se encontraron con los de Vikir. Vikir inclinó la cabeza en silencio por un momento, luego la levantó de nuevo y miró las espinas enrojecidas. Había escuchado que fue Aeman quien ideó este horrible castigo, y ahora estaba encontrando su fin a través de una brutal tortura de su propia creación. En otras palabras, el verdadero enemigo de Aeman era él mismo. Entonces, lo terminaré. Una mano descansó en el hombro de Vikir. Se volvió para ver a Aun parado allí, con la cabeza inclinada. Por favor, déjamelo a mí. ¿Fue el hecho de que había rechazado las palabras de Vikir anteriormente lo que lo molestó? Aun miró a los ojos de Vikir y le pidió un favor. Cuando Vikir asintió con la cabeza, Aun dio un paso adelante. Golpeó una piedra para crear brasas y pronto esparció el aceite y un poco de pólvora que llevaba consigo en la base del árbol de espinas. Pronto, una pequeña brasa se eleva y cae sobre las espinas. Crackle. Las llamas, titilando debido a la humedad, pronto se propagaron hacia arriba con una velocidad asombrosa. La madera húmeda arde y emite mucho humo. Pronto, llamas escarlatas se elevan como lanzas, persiguiendo a Aeman. Crackle, 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 crackle. El sonido de la madera ardiendo es fuerte. Las llamas ardían hacia la parte superior. Las llamas y el humo pronto envolvieron a Aeman, que había languidecido a medio camino de las espinas. No se escucharon gritos. Los guerreros de Balik observaron los últimos momentos del viejo chamán con expresiones mezcladas en sus rostros. Recordando los últimos 70 años, como habían llorado y reído con cada palabra, cada gesto de él. Crackle, 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 crackle. El olor de la carne quemada es fuerte. El sonido de la grasa chisporroteando estaba en todas partes. Todos estaban a punto de apartar la mirada. A través de las llamas y el humo negro, algo apareció. Los ojos de los guerreros se abrieron sorprendidos. Incluso Aquila. Había un esqueleto, ardiendo intensamente, gritando con los brazos abiertos. No chamán, no guerrero, nacido en el cuerpo de un rococó y viviendo en la mente de un Balik. Un ser cuya carne y la grasa debajo de ella ya se habían quemado. Sacudió su carne, que ya era más como carbón que como un cuerpo, y gritó al mundo. Te arrepentirás de esto. Te arrepentirás de dejarme así. Las palabras que escupió después quedaron amortiguadas. No solo se le había cocido la lengua, sino que el humo que inhaló había quemado sus pulmones. Aeman se debatió durante varios segundos más después de eso. Desintegrándose en polvo negro como los caballeros de la muerte que había convocado. Levantó la cabeza e intentó ver el pueblo más allá del agua, a lo lejos. No pudo ver casi nada a través de sus ojos cocidos por las llamas. Regresa. Ordenó el jefe Aquila. Los guerreros Balik regresaron al pueblo, empapados de agua salada y exhaustos. Vikir y Aiben hicieron lo mismo, llevándose mutuamente de vuelta al pueblo. Un pueblo amigable. Una tribu que debería estar en paz ahora que su archienemigo, Aeman, se ha ido. Pero, cuando regresaron al pueblo, los guerreros finalmente entendieron a qué había advertido Aeman. ¿Por qué se había reído tanto en sus últimos momentos y por qué se había vuelto para mirar el pueblo? Capítulo 95 Madame 8 Patas, 1. Cuando los guerreros de Balik, incluyendo a Vikir, regresaron, encontraron su aldea en terribles ruinas. Los altos árboles sobre los que se construían las casas estaban rotos y doblados. Naturalmente, las casas mismas también estaban destruidas, yacían bajas en el suelo en un charco de agua. Tablas rotas, astillas de madera y otros escombros flotaban en el agua. Todas las casas flotantes que se habían construido para la temporada de lluvias habían sido destruidas. Los almacenes donde se guardaban armas, prisioneros y otras herramientas también estaban destruidos. Todo lo que había en su interior quedó afuera, inútil. Solo los almacenes de alimentos, donde se almacenaban bienes secos, yacían destrozados y vacíos. ¿Qué es esto? El jefe Aquila miró a su alrededor incrédulo.
No había forma de que la aldea hubiera sido destruida de esta manera sin bajas. Había cuerpos flotando por todas partes. Casi todos los guerreros habían ido a ver la Ilíada, por lo que los que quedaron en la ciudad eran principalmente niños, ancianos, enfermos y mujeres que no podían luchar. Quedaba una fuerza de guardia mínima, pero ellos también estaban en su mayoría muertos y tendidos por todas partes. Vicky recobró el sentido más rápido que nadie y pronto empezó a darse cuenta de lo que había sucedido. Lo primero que atrajo la atención de Vicky fue el aire. Una aura fétida y contaminada flotaba sobre todo el bosque más allá de la aldea de Balik. Vicky siguió el ominoso olor con su agudo sentido del olfato de sabueso. Ahora había señales de algo más siniestro. El agua turbia llegaba casi hasta sus tobillos, lo que dificultaba la visión, pero cuando sumergió la mano en el agua, pudo sentir las feas cicatrices en el suelo. Cicatrices profundas en el suelo. Como si un tronco gigante hubiera pasado de manera repetida por encima, dejando surcos profundos. No había solo una o dos de estas hendiduras profundas bajo el agua, sino un patrón muy complejo e irregular. Al menos 80 centímetros de ancho. Tal vez 3 metros de largo. ¿Qué tipo de criatura podría dejar rastros tan grandes en una inundación? Vikir podía mencionar 3 o 4 sospechosos en su mente. Y continuó encontrando pistas que lo acercaban aún más. Go. El moco que cuelga sobre su cabeza. Cuando Vikir inclinó la cabeza, goteó por su cuerpo y sobre la superficie del agua. Cuando miró hacia arriba, vio el pegajoso y repugnante moco colgando como un hilo desde la mitad de la casa flotante, que estaba semi-derrumbada y inclinada. Pelo negro y carne ennegrecida se aferraban a él con un olor desagradable. La madera a su alrededor estaba ennegrecida y astillada donde había tocado. Parecía desprender un poderoso veneno. Entonces. Boom, 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 boom. Una piojosa se acercó, abriéndose paso por el agua hasta sus tobillos. Apareció, jadeando por aire. Había logrado esconderse en un frasco de especias durante la conmoción, y en cuanto vio a Vikir, rompió a llorar y corrió a abrazarlo. Vikir le dio palmaditas en la espalda sin decir una palabra, y Aul sollozó en su cuello. La señora estaba aquí. Con esas palabras, todos los guerreros detrás de Vikir se pusieron de pie y se quedaron inmóviles. Madame Ocho Patas. Terror del agua. La pesadilla de los enemigos y la montaña negra. ¿Por qué atacaría una aldea de Balik? Ante estas preguntas, Aul extendió un dedo y respondió. Así que en cuanto Madame llegó a la aldea, la destruyó desde allí, y luego, como si desahogara su ira con nosotros. Señaló un edificio alto que estaba especialmente maltratado. Era una casa tallada en piedra, encaramada en lo alto de un promontorio rocoso. El templo de Aeman. En el momento en que señaló hacia él, los guerreros se dieron cuenta. Se arrepentirán de esto. Se arrepentirán de dejarme así. Las últimas palabras de Aeman antes de morir, y la razón por la que eligió mirar hacia la distante aldea en sus últimos momentos. Vikir trepó hasta el promontorio rocoso y buscó entre los escombros de un edificio de piedra destrozado. Era el templo donde Aeman solía realizar sus rituales y, a diferencia del exterior, que estaba muy dañado, el interior estaba relativamente intacto. Vikir apartó los escombros y miró dentro. Había una extraña variedad de hierbas que no reconoció, quemadas hasta quedar reducidas a cenizas con el tiempo. Los restos carbonizados de las hierbas desprendían un extraño olor y pequeños insectos del tamaño de uñas del dedo meñique revoloteaban a su alrededor, aparentemente intoxicados por el aroma. Aiben apretó los dientes. Debe ser el pasto lo que atrae a los insectos. Vikir asintió. Aeman había organizado que Mara Medlax viniera aquí si él se ausentaba por mucho tiempo. Normalmente, el fuego se controla para que el olor de las hierbas quemadas no se extienda más allá de cierta área, pero cuando no hay nadie que lo atienda, el fuego continúa quemando las hierbas y el extraño olor se extiende sin cesar. Eventualmente, el olor es percibido por una madame que vive en lo profundo de la jungla. Aún golpeó con fuerza el muro de piedra. Maldición. Has arreglado que todos mueran cuando te has ido. Estás loco. Es una muestra de la necesidad de reconocimiento de Aeman dentro de la tribu Balik. Pero su necesidad de reconocimiento era perversa y eventualmente condujo a una terrible destrucción. Aún llegó a comprender más profundamente a su abuelo, pero también a odiarlo más intensamente. Pero era demasiado tarde. El pueblo de Balik quedó devastado y casi imposible de reconstruir. La buena noticia era que la mayoría de la población había salido a ver el Iliad, y de los que quedaron en el pueblo, la mayoría había salido a recolectar bayas y raíces. Esto se debía a las instrucciones de Aiben.
Preparar un festín para Vikir si ganaba el Iliad. Aquila apretó los puños tan fuerte que sangraron. La buena noticia es que no hubo víctimas. Solo tendremos que reconstruir el pueblo y recolectar comida. Estas son solo casas flotantes que fueron construidas apresuradamente para la temporada de lluvias de todos modos. Los guerreros de Balik trabajaron diligentemente para recoger los restos de los muertos y rescatar a los sobrevivientes que se escondían. Madame se consoló con el hecho de que el daño había sido tan ligero como para ser nada menos que un milagro, considerando que ella misma había visitado el pueblo. Mientras tanto, aún tenía la cabeza baja, sumido en la frustración. Vikir le dio un golpecito en el hombro. Aún miró hacia Vikir y sollozó. Vikir. Debería haberte escuchado. Habló con enojo y comprensión. Si tan solo te hubiera escuchado cuando me pediste que acabara con Aeman, si tan solo te hubiera escuchado de verdad. No es tu culpa. Vikir volteó la cabeza y habló a todos los guerreros cercanos. La verdadera culpa recae sobre el imperio, o más precisamente, los Baskervilles. Al escuchar eso, todos los guerreros voltearon sus cabezas. Todos sabían que Vikir era originario de los Baskervilles, sin mencionar que los Baskervilles eran los responsables. Pero Vikir no tenía reparos en hablar. Los Baskervilles son los culpables de que Madame haya expandido sus dominios aquí y de que haya saqueado el pueblo de Balik en un frenesí de hambre. Los Baskervilles habían sido tan agresivos en matar demonios que las presas de Madame se habían vuelto escasas y ella había expandido sus territorios de caza. Los nativos de Balik se vieron obligados a mudarse a las tierras bajas de las montañas para escapar de su hambre. Vikir señaló el odio de los nativos de Balik hacia el imperio. Y los guerreros de Balik simpatizaron mucho con la condena certera de Vikir sobre las malas acciones de su antiguo hogar. Pero había una cosa que Vikir no dijo. También es por una política que establecí cuando estaba en Baskerville. A la edad de 8 años, Vikir presentó un frente unido con Morg y un gran plan de subyugación contra el enemigo y la Montaña Negra. Por supuesto, esto era solo el conocimiento previo a la regresión de Hugo del plan que ya estaba en marcha, pero aún así, Vikir se sentía responsable. Así que Vikir aprovechó esta oportunidad para devolverles los favores a los guerreros de Balik. Había recuperado completamente su salud, había ganado fuerza lejos de la atenta mirada de Hugo, había accedido a las habilidades de diversas criaturas mágicas, había aprendido el tiro con arco del maestro arquero, había aprendido y experimentado de primera mano la misteriosa cultura de los bárbaros desconocidos, había dominado el arte del rastreo y el acecho, y había aprendido diversas habilidades de supervivencia en la jungla. Además, todas las tribus bárbaras de la jungla se habían unido para apoyar a Vikir, otorgándole una gran influencia política. Por todo esto, Vikir buscó una forma de devolverles el favor. Aquila, el zorro nocturno. La jefa de los Balik, estaba magullada y golpeada por la feroz guerra contra Adonai. Aiben se adelantó para ayudar a Vikir, pero una flecha envenenada en su pierna le dejó una marcha antinatural. Vikir dijo: los guerreros de Balik nunca han tratado mal a Madame. Todos se volvieron para mirar el rostro de Vikir. Vikir continuó: incluso la honramos hace apenas una semana y le hicimos ofrendas. En efecto, los Balik siempre han tomado las mejores partes de sus presas y se las han ofrecido al dominio de Madame. Lo mismo ocurría con los prisioneros de guerra. Pero ella saqueó nuestras tierras y mató a niños inocentes, ancianos y lobos. Los guerreros de Balik escuchaban con el aliento contenido. Finalmente, Vikir concluyó, sus ojos brillando con sangre oscura. Ahora debo enfrentarme a ella y juzgarla. Capítulo 96 Madame Ocho Patas, 2. Madame ha cometido un error, y la enfrentaré. Las últimas palabras de Vikir dejaron atónitos a todos los guerreros de Balik. No es que no lo hubieran pensado. Niños inocentes, ancianos, pacientes, compañeros y lobos habían sido asesinados y habían perdido edificios, comida y todo lo demás necesario para sobrevivir. Pero aún así, los guerreros dudaban de las palabras de Vikir. Imposible. Ningún valiente guerrero ha logrado hacer eso. Vikir. Incluso si eres el héroe de toda la región, eso es un mito. Madame Ocho Patas es la deidad de esta selva. Ella es la malvada de las malas espiritualidades. El daño eventualmente será reparado. La única forma es olvidar. Por primera vez, los guerreros de Balik, que confiaban en Vikir en todo lo que decía, negaron con la cabeza ante sus palabras. Que hombres tan valientes dijeran algo así da una idea de la magnitud de su temor hacia Madame. Entonces. Ti. Alguien puso una mano en el hombro de Vikir. Era la jefa Aquila, la zorra de la noche, mirando a Vikir con un rostro pálido.
Había perdido gran parte de su majestuosidad abrumadora habitual. Ella había enfrentado uno a uno al antiguo, al legendario Adonai, y lo había devuelto al polvo. Pero Aquila también había sufrido muchas heridas en el proceso. Innumerables marcas de flechas rasguñaban su cuerpo, e incluso el veneno venenoso de Madame Ocho Patas era demasiado para que incluso un guerrero de nivel maestro pudiera curarlo. Vikir. Joven héroe de toda la selva y el sol recién nacido, no te dejes llevar por el calor del momento. Cuando Madame está involucrada, se debe aplicar extrema precaución. Aiben, a su lado, estuvo de acuerdo. La Madame de Ocho Patas es un terror para todas las tribus, no solo para Balik. Ella es una fuerza de causalidad imparable y la esencia de la oscuridad. Su presencia es como un desastre natural, y aunque alberguemos sentimientos de venganza. Pero Aiben no terminó su frase. Risas, risas. Vio una figura arrastrándose entre los escombros del edificio colapsado. Bakira. El lobo que había nacido el mismo día y hora que Aiben, y lo había acompañado toda su vida. El que había corrido al pueblo para contarle sobre la victoria de Vikir antes de la Ilíada entre Vikir y Arimen. Por un momento, Aiben no pudo evitar pensar en sus últimas palabras a Bakira. Ve al pueblo y diles que se preparen para dar la bienvenida al ganador de la Ilíada. Poco sabía las terribles consecuencias de ese simple recado. Risa sofocada, risa sofocada. Bakira se arrastró, arrastrando sus patas traseras, y limpió su nariz húmeda en los pies de Aiben. Una de sus patas traseras derechas estaba en pésimo estado. No solo todos los huesos estaban rotos, sino que un veneno oscuro se había filtrado en la médula. La razón de esto era obvia. ¿Qué más podría ser sino el resultado de resistir a Madame Ocho Patas? El veneno seguía aumentando en este momento, y la situación era tan grave que la pata tenía que ser amputada. Aiben miró a Bakira incrédulo. Vikir habló brevemente. ¿Aún dirás que la venganza es inútil? Aiben no respondió esta vez. Aquila miró entre el rostro de su hija y las patas gemidoras de Bakira y suspiró profundamente. Hablaremos luego. Por ahora, cuidemos de Bakira. Vamos, cuidemos de los demás. A pesar de sus propias heridas mortales, Aquila se ocupó primero de los demás. Las palabras de la jefa hicieron que todos se movilizaran nuevamente. Tenían que rescatar a los sobrevivientes, atender a los enfermos y asegurarse de que tuvieran comida y refugio para la noche. Asterisco asterisco asterisco. La noche estaba inusualmente oscura y lluviosa. No había luna, por lo que las profundidades completamente oscuras solo se iluminaban ocasionalmente con un rayo. Una sombra pasó como un fantasma a través de la lluvia que caía como lanzas. Era Vikir. Una vez más, Vikir había dejado Balik sin decirle a nadie. El perro ahora estaba en camino de ver a Madame. Ella es alguien a quien debería haber enfrentado al menos una vez. Madame Ocho Patas era uno de los verdaderos propósitos de Vikir al venir a Dep en primer lugar. Una bestia ultra peligrosa cuyo peligro aún es desconocido para el imperio. Si podemos cazarlo antes de que lo haga, los beneficios serían infinitos. Zumbido. Vikir pensó para sí mismo mientras escuchaba el palpitar de Bielzebub en las arterias de su muñeca. En el futuro, cuando llegue la era de la destrucción, criaturas como la Madame serán relativamente comunes, pero por ahora, ella es bastante única. Además, la Madame fue quien obligó a los guerreros de Balik a abandonar sus hogares y moverse de un lugar a otro. Los guerreros de Balik estaban en una posición difícil, teniendo que evitar el radio constantemente en expansión de la Madame para satisfacer su hambre y teniendo que evitar a los Baskerville, quienes estaban abriendo camino a través de la jungla para expandir el territorio de su imperio. ¿Puedo liberarlos? Madame Ocho Patas y los Baskerville. Vikir tenía los medios para someter a estos dos opresores de Balik bajo su control. Sería un favor para Balik por todo lo que él había hecho por ella, y un favor para su futuro. Vikir también quería probarse a sí mismo. Cuanto más fuerte se había vuelto durante sus 2 años en las profundidades. Esta batalla con Adonai me ha hecho más fuerte. Pronto podré dar otro paso. Mientras pensaba esto, Vikir avanzaba bajo la lluvia. Pero pronto el perro fue obligado a detenerse. Un aroma familiar se deslizó a través del cortina de lluvia. No había pasado un día en los últimos 2 años en que él no lo hubiera reconocido. Aiben. Ella estaba frente a Vikir, empapada de pies a cabeza. He estado esperando por ti. ¿Cuánto tiempo llevas parado ahí? Aiben no respondió a las preguntas de Vikir. Finalmente, ella abrió la boca. Los lobos no pueden ser domesticados. No importa cuánto los ataques, rompen la correa y huyen. Aiben levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Vikir.
Los lobos no pueden ser domesticados, después de todo. Solo puedes hacer que vengan a ti cuando quieran, sin correa. Ella sonrió burlonamente a Vikir. No eres un perro. Vikir. Te llamas a ti mismo así, pero ningún perro se comporta como tú. Hasta aquí el capítulo, nos vemos en el próximo vídeo. No te olvides de dejar tu me gusta o comentario que nos ayuda a crecer y para que YouTube recomiende el vídeo a más personas.